Capítulo 3, el Evangelio de San Juan, el apóstol, capítulo 3, versículos 22 a 30. Y cuando están ahí, por favor, indiquen con un amén. 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 No hay ningún sujeto más grande que estudiar a Cristo, ¿verdad? Amén. Eso es lo que da nuestro gozo a nuestro corazón. Y gracias, hermano. Y este texto, primero con la gracia de Dios, vamos a entenderlo más con la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leer. Dice la palabra del Dios Trino. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo me mengüe. La palabra de Dios. Oremos. Padre, venimos ante ti en este momento, Señor, consecrado, otra vez más, abriendo tu palabra santa que oímos esta mañana, Señor. Y con tu asistencia de tu Espíritu Santo, déjanos entenderlo más, esta primer ley del ministerio, Señor. Que reflejamos y aplicamos en nuestras vidas estos textos que hemos oído que ha sucedido en la historia más de 2000 años. Y lo que ponemos en nuestras vidas y lo aplicamos para que también podamos apuntar al único verdadero Rey y el Cristo, Jesucristo. Padre, que a Él queremos dar toda la gloria en este momento. Te pido que nos puedes santificar por medio de tu verdad. Ayúdanos a demostrar el fruto del Espíritu y la humildad en particular sobre este texto. Ayuda a tu gente, bendícelos en Cristo Jesús. Se pueden sentarse. Amén. Como continuamos en este texto, hermanos, en nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo 3, estoy acordándome de la unidad de las Escrituras, hermanos. Si vienen a los miércoles, saben que en los estudios estamos estudiando ¿cuál libro? El libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Y veo que la unidad, aunque estamos en capítulo 5 aquí, todavía estamos aquí en nuestra predicación en capítulo 3. Y ojalá que sea una bendición, pero que ven un mensaje consistente, hermanos. Que este evangelio, como les dije en tiempos pasados, y por favor vayan y abran sus Biblias en Juan capítulo 20, versículo 30. Nunca les quiero que se olvidan de la meta de este evangelio, este tratadito. El capítulo 20 del mismo libro, versículo 30 y 31. Cuando están ahí, por favor, indiquen con un amén. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos, y no se olvidan,
Esto es la meta de todo lo que leemos en este evangelio. Dice aquí la palabra de Dios, Juan 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, el evangelio de Juan. Pero estas, en el libro del evangelio de San Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el ¿qué? Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es el enfoque, ¿verdad, hermanos? Dice Juan, y vamos a poner para atrás nuestra atención en Juan 3, 22. Dice Juan, el apóstol, el discípulo, el que amó a Jesús y escribió tratadito, si puedo decir, de este evangelio, lo escribió para que ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios y creyendo tener vida eterna en su nombre. Amén. Y aquí en nuestra atención ya fuimos y hablamos de Jesús y lo que sucedió en el libro de Números y que fue levantado Moisés, el serpiente en la asta. Y eso fue también un antitipo de Cristo. También Jesucristo fue levantado. Y aunque el mundo estaba en condenación, en ese versículo 3:16 que es tan precioso para nosotros, que aunque el mundo estaba en condenación, todavía en su amor y en su gracia, Dios nos dio su Hijo. Porque de tal manera, aunque estábamos bajo la condenación, hermanos, amó Dios al mundo, judío y gentil, que estamos rebeldes ante Dios, contra Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es porque mandó Jesús, Dios, a su Hijo Jesús al mundo para que sean rescatados. Amén. Y aquí es otro pasaje, continuamos en este evangelio, dice, después de estas cosas que oímos, en versículo 22, dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí y bautizaba. Y hermanos, si puedo poner y decirles el enfoque de este mensaje hoy en día, el título, si les puedo decir, de esta lección, este sermón, es esto. La primera lección del ministerio por cada uno de nosotros es la humildad. Lo voy a repetir. Este pasaje en Juan capítulo 3, versículos 22 a 30, nos dice y nos enseña un enfoque, un sujeto. Esto es la primera lección del ministerio, hermanos, que usted y yo necesitamos. Es la humildad. Y lo vamos a ver demostrado por Juan el que bautizaba allí en este evangelio. Y yo sí sé, hermanos, hay muchos Juanes en la Biblia, amén. A veces nos podemos confundir, pero aquí el apóstol, el discípulo Juan, está escribiendo este tratadito del evangelio y está hablando de Juan, el que bautizaba, Juan el Bautista que llamamos, él. Y aquí esta lección que nos enseña Juan el Bautista es la humildad. Hay dos cosas muy claves que dice y lo vamos a estudiar. Pero vamos a dar, como es nuestra costumbre, siempre ver el contexto, ¿verdad? Vamos a leer otra vez versículos 20, 21 para que leamos el contexto y entendimos mejor, primero con la gracia de Dios y el Espíritu Santo, el texto más profundo. Amén. Porque todo aquel que hace lo mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y eso es el corazón del ser humano que no está en Cristo, ¿verdad? Odia las cosas de Dios, no quiere que vengan a la luz porque está revelado la luz de Cristo y la verdad sobre su pecado y su vida. Mas, versículo 21, el que practica la verdad viene la luz. En un senso, hermanos, Jesús es como un imán, ¿ok? Un magnet, así se dice en inglés, un imán. Aunque la gente, sí, la luz
nos reprende nuestros pecados, pero también al mismo tiempo, cuando estamos humildes, como Juan el Bautista, y estamos humildes de nuestro pecado y confesamos eso, nos trae la luz de Cristo por arrepentimiento, por fe. Arrepentimos, sí, Señor. Yo soy un gran pecador. Esa vida que tenía antes ya no soy. Yo no quiero eso. Quiero ser una nueva criatura. Y ese Jesús es como un imán y nosotros venimos a la luz con arrepentimiento de nuestros pecados y fe a Jesucristo. Dejamos nuestra vida pasada, nuestros deseos carnales, nuestros pecados que antes amábamos, nuestra idolatría y venimos a Cristo. Y esa luz, ese imán de Cristo nos trae. Y el que practica, dice el versículo 21, la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas con Dios. Y cuando es nueva criatura, hermanos, ya camina así y refleja más grande la luz de Cristo. Y como estaba diciendo a mis estudiantes, alumnos esta mañana, que cuando Cristo nos dice que debemos de bautizar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, y que os enseña que guarden todos mis mandamientos, todo lo que he mandado, ¿verdad? Para un cristiano no podemos nomás poner ciertas cosas en nuestra Biblia y decir, estos voy a seguir, pero no me gustan estos, ¿verdad? Le di ejemplos a mis estudiantes esta mañana que cuando nosotros a los siervos deben de someterse a sus amos, como hoy en día nuestro trabajo. Aunque mi jefe, mi mayordomo, a veces me puede tratar mal, yo por ser cristiano y reflejo a Cristo, me sujeto a esa autoridad, ¿verdad? Eso agrada al Señor porque dice, mira, este empleador, trabajador, los jefes van a ver y dicen, de veras hay algo diferente, este es un buen trabajador, refleja a Cristo. Eso da gloria a nuestro Señor. Cuando reflejamos que somos sujetos a la autoridad, ese es un ejemplo en que podemos dar gloria a Cristo, que somos nuevas criaturas. Y aquí, hermanos, Juan el Bautista nos está enseñando la humildad es que un cristiano debe tener en el trabajo, en el gobierno, en lo que sea. Debemos, en nuestro matrimonio, en todo debes de humillarte bajo a los mandamientos de Dios, de Jesucristo, para que Jesucristo recibe la gloria, que somos vidas nuevas por medio de su gracia y viviendo por Él, y Dios recibe toda la gloria por eso, amén. Cuando nosotros trabajamos muy duros en el trabajo, cuando reflejamos una vida cristiana, eso da gloria al Señor, porque enseñamos nuestra humildad a nuestros trabajos, humildad en todo lo que sujetamos, y número uno lo hacemos porque estamos humildes a Cristo y sometamos a Él y su autoridad. Amén. Aquí Juan el Bautista, aquí vamos a empezar versículo 22. Después de esto, cuando estaba hablando de estas cosas, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Claro que Jesús no estaba haciendo los bautismos, eran sus discípulos. Ahí podemos ir al capítulo 4, versículo 2, ahí nos dice, en el mismo libro, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús no estaba bautizando, pero dio la aprobación de su ministerio, que esta gente querían recibir que Él es el Mesías. Él bautizaba para que ellos preparan sus vidas y enseñan en obediencia que son nuevas criaturas. Mira, versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había muchas aguas. Y ese es otro punto, hermanos, pero el bautismo se hace con muchas aguas. Eso es otro tema, pero no vamos a poner nuestro enfoque en ese aspecto de este texto esta mañana. Y venían y eran bautizados. Había dos ministerios en ese tiempo, hermanos. Había Juan el Bautista y a uno de Jesús, sus discípulos. Y los dos estaban bautizando. Y había una discusión. Ahí dice, en versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan
y los judíos acerca de la purificación. Ok, aquí está un ministerio de Juan el Bautista y uno de Jesucristo. Hoy en día, lo que podemos aprender de estos ministerios que tenían es que Juan no se puso arriba de Jesucristo. Aunque la fama de Jesucristo ya se está engrandeciendo, él no tuvo ningún orgullo en su corazón. Él se humilló y dijo, no, acuérdate, yo no soy el que quiero que pongan el enfoque a mí y mi ministerio. Mi nombre no importa. El que importa es ¿quién? Jesucristo. En versículo 24 nos enseña qué tiempo ocurrió esto, porque Juan no había sido aún encarcelado. Esto es lo que ocurrió antes que se fue encarcelado y se murió allí en la cárcel. Pero antes de esto nos está diciendo el Evangelio de San Juan aquí, de Juan el Bautista, que él estaba bautizando y había una discusión. La gente estaba diciendo, ¿cuál ministerio voy a seguir? ¿El de usted, Juan el Bautista, o de Jesucristo? Y vinieron en versículo 26 Juan y le dijeron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro del Jordán, es Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Hermanos, cuando trabajamos, voy a pausar ahí. Cuando trabajamos en el ministerio, siempre va a haber una gente que van a tener celos de, esta persona hace cosas más mejor que yo. Y sabes que la primera lección que podemos aprender hoy es que cuando nos humillamos bajo la mano de Dios, se quita todo eso. Porque uno reconoce, hermanos, yo no toco la guitarra, pero estoy agradecido por hermano Marcos que toca la guitarra y mi padre. Yo no toco el bajo, el hermano Rogelio lo hace. Cada uno tiene un lugar en el ministerio, amén. Y nosotros que trabajamos juntos para el Señor, nunca debemos de mirar a otra persona, esa persona es más mejor que yo, ¿por qué van a la gente a su clase de enseñanza o eso? Así no debe de ser, hermanos. Nosotros todos, si estamos pensando bíblicamente, nos humillamos así como Juan el Bautista dice, no. Es necesario que Cristo se crezca por medio del ministerio de este hermano. Cuando tocas al Señor, cuando predicas del Señor, lo haces por el Señor y a engrandecer su nombre y no nosotros. Amén. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Y en este tiempo también le ha dicho a esta gente, mira, ¿no sabes del principio de mi ministerio? Que yo les dije que yo no era el que yo me estoy apuntando. Yo no soy el enfoque de lo que yo estoy predicando. Vamos a Juan capítulo 1, mismo evangelio, versículos 6 a 8. Vamos a leer muchos versículos en capítulo 1 para que vean que Juan siempre fue consistente en su mensaje apuntando a la luz de Cristo. Amén. Aquí dice Juan capítulo 1, versículo 6 a 8. Dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él, mira lo que dice versículo 8, es muy clave. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mismo capítulo, vamos a versículo 15. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que era eterno. Él es más grande que yo. Yo estoy nomás dando testimonio a Él. Estoy preparando el camino a Cristo. No debe de hay celos en el ministerio. No debe de hay discusión, judíos.
¿No entienden que yo fui consistente en mi mensaje de predicar que Él es que estoy predicando y no yo mismo? ¿Verdad? Vamos al versículo 20 y 23 también. Dice aquí, Juan capítulo 1, versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, ¿verdad? Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y para que ustedes sepan y que somos buenos estudiantes, vamos a Isaías capítulo 40, para que vean ese mensaje. Juan el Bautista sabía su Antiguo Testamento, hermanos. Él sabía su Biblia. Mira lo que dice. Vamos a leer versículos 1 a 3 en Isaías. Cuando están ahí, indiquen con un amén. Isaías capítulo 40, versículos 1 a 3. Para que vean que es consistente lo que dice Juan el Bautista con el Antiguo Testamento y está en línea perfectamente lo que fue llamado para dar testimonio de Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículos 1 a 3. Amén. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a todos que su tiempo ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereced calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí vamos a pausar. Para que veas, eso fue el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? Vamos para atrás a Juan capítulo 3. Hermanos, podemos ver en muchas instancias aquí en las Escrituras que la humildad llega, una persona es bien dicho. Dios usa una persona humilde y no una persona orgullosa. Hermanos, acuérdense, cada uno que ustedes enseñan en sus propios hogares, tienen un ministerio, hermanos. Amén. Ustedes deben de enseñar a sus hijos, sus amigos, sus familiares, predicar la palabra de Dios. Y la primera cosa que nosotros debemos entender con esto, lo que está diciendo Juan el Bautista, es que nosotros tenemos un rol y cuando nos humillamos, que es el fruto del Espíritu, hermanos, eso agradece al Señor porque puntamos que nosotros no somos el enfoque. Dios pudiera usar cualquier persona, ¿verdad? Hermanos, yo también, un hermano me ha dicho desde un tiempo, cuando estaba en Los Ángeles, había un anciano que se llamaba Raúl Caracosa. Él me dijo, hermano Joshua, acuérdate y nunca se te olvidas de esta lección. Dios puede usar a cualquier otra persona. Acuérdate. Te puede quitar del ministerio o te puede poner en el ministerio. Pero acuérdate, todos debemos de ser humildes porque Dios te ha puesto en ese lugar particular. Humíllate bajo la mano de Dios porque tú necesitas saber que en cualquier momento ninguna persona debe de pensar que yo soy el regalo a la iglesia porque yo tengo todos los dones espirituales. Hermanos, eso es orgullo. ¿Qué dice para atrás? Vamos a ir a 1 de Pedro 5 a 7 y es muy apropiado ahí que vamos. 1 de Pedro capítulo 5 versículos 5 a 7. Lo voy a repetir. 1 de Pedro 5, versículos 5 a 7. Cuando están ahí, indiquen con un amén. Amén. Y me estoy tan agradecido que este hermano me dio esta lección porque fue exactamente lo que necesitaba oír. Y mira lo que dice aquí. Él nomás estaba repitiendo lo que dice la Biblia. Dice aquí en 1 de Pedro 5:5, junto a nuestra lección de humildad, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes,
Estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? Humildad. Porque, y está hablando tomando una cita bíblica aquí, Pedro, Dios resiste a los que soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Amén. Hermanos, hay otra cita, lo conozco en inglés, pero dice en Isaías, creo que es 63:2 o 66:2, no me acuerdo ahorita exactamente la cita, pero dice que Dios el Altísimo, Él va a mirar no las personas que tienen todo el entendimiento, todos los dones, la inteligencia. Dios mira el humilde del corazón, dice Jehová. Él no mira a la gente, ni usa a la gente que es orgulloso. Dios resiste a los soberbios, hermanos, y da gracia a los humildes. Esta es la primera lección del ministerio que debemos de aprender de Juan el Bautista y también hoy, aquí, esta mañana, de a nosotros. Cada uno tenemos un ministerio y debemos de estar humildes, hermanos. Otro área en que podemos ser humildes, y lo puedo aplicar, hermanos, es que nunca piensas que usted lo conoce todo. Siempre va a haber cosas que ustedes nunca van a saber. Cuando leo otros libros de estos escolares, tenemos personas como Martín Lutero, Juan Calvin y Carlos Spurgeon y todos estos, y muchos apóstoles, Pablo, que estoy leyendo, me humillo, hermanos. Estos hombres fueron tan grandes intelectuales y yo digo, Señor, ¿cómo puedes usar a mí? Pero hermanos, así con un corazón que está humilde, Dios usa. Uno que es orgulloso y piensa que nunca va a aprender. Esta persona por su edad, no voy a aprender nada de esta persona. Eso es un mal entendimiento. Eso es un mal pensamiento de las Escrituras, hermanos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a otra cita bíblica en Lucas 18. Vamos ahí en Lucas 18, versículo 14. Pero vamos a leer toda esa parábola tan corto, ahí 9 a 14, pero el versículo clave es 14, hermanos. Acuérdense, la lección de hoy, la primera lección del ministerio es la humildad. No se olvida, hermanos. Y aquí vamos a ver una persona que tenía orgullo, y no tenía humildad, pero mira lo que Dios a quien mira. Dice aquí, vamos a empezar en Lucas 18, versículo 9. Cuando están ahí, indiquen con un amén. 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 Perdón, hermanos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién está hablando la gente? Orgulloso, hermanas, ¿verdad? Está hablando, esta parábola lo hizo en particular, está hablando Jesús a los fariseos que estaban tan orgullosos, tenían tanto inteligencia, pero no tenían a Cristo. Tenían la palabra en su mente, no lo tenían en su corazón. 2 hombres subieron al templo, versículo 10, a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, en pie oraba consigo mismo. Eso es lo clave también. Él oró consigo mismo. Hermanos, cuando hay orgullo en su corazón, voy a pausar. Este viernes pasado yo y mi esposa no pudimos venir a la servicio de oración, pero hermanos, quiero a decir 2 cosas de esto. Cuando venimos en la oración, hermanos, venimos humildes y vemos la necesidad que nosotros no tenemos todo el poder, sino que encomendamos al Señor. Hermanos, a veces cuando nosotros, si tenemos orgullo en nuestro corazón, en la oración, Dios no nos oye.
¿Quién está oyendo? Está orando con sí mismo. Dios no oyó esa oración. ¿Sabes por qué? Porque él estaba diciendo, oh Dios, no ha puesto atención de lo que estoy haciendo. Mira, yo hago esto ministerio, yo cocino, yo hago esto, y etcétera. Mira, Dios, no estás poniendo atención a mí. Mira qué tan justo soy en mi vida. Estoy tan santo, yo soy bueno, Dios. Mira lo que dijo. Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dios, ¿no has puesto atención a mi vida? Oh, yo soy tan justo. Hermanos, cuando venimos ante el mano de Dios, ¿venimos humildes o no venimos? Si no, no vienes. Mira, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, ni vino al santuario, no quiso ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermano, eso es un corazón de un cristiano. Un cristiano nunca va a menospreciar su pecado, pero va a estar humillado por la pesa y la carga que hace en su vida. No puede tolerar el pecado en su vida y también se humille. Miras que ni puede tiene tan vergüenza de su pecado, ni puede mirar arriba al cielo. Pero Dios mira su corazón. Dios sabe a él. Os digo, mira, versículo 14 y lo clave. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y que se humilla será enaltecido. Hermanos, cuando nos humillamos en el ministerio, cuando nos humillamos bajo la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida y obedecer a Dios y su verdad, Dios te va a enaltecer, te va a subir. Amén. Quiero que vean otra reflexión de esto en Mateo capítulo 5, versículo 5. Vamos al Evangelio, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 5, versículo 5. Esto nomás van a dar más evidencia del punto lo que estoy diciendo, hermanos. También voy a leer otro versículo en un momentito. Mateo 5, capítulo 5, versículo 5. Cuando están ahí, indiquen con un amén. Amén. Dice, bienaventurados a los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Hermanos, otro versículo, no necesitan ir ahí, pero lo estaba mencionando antes. En Isaías 66, 2, mira, dice, mi mano hizo estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Eso es verdadero, eso es una característica de un cristiano, hermano. Tiembla la palabra de Dios. Cuando ve su pecado, se humilla, no se pone orgulloso. Hermanos, una marca, como hablamos de la semana pasada, de un falso maestro, yo digo, un falso cristiano, es con menosprecia su pecado. Un cristiano tiembla a la palabra de Dios. ¿Por qué crees en el Antiguo Testamento, en Proverbios 1:7 y muchos otros pasajes, dice el temor de Jehová, el principio de qué? La sabiduría, el conocimiento, ¿verdad? Uno que no teme a Jehová no es cristiano. Pero uno que tiemble al poderoso mano de Dios, al Dios soberano que tiene toda autoridad, al Dios que da gracia y quita la vida, el que tiemble a su palabra, al omnipotente, ese es el que Dios mira. Amén. Vamos a otros versículos, hermanos. Quiero que vean este ejemplo que Dios usa a la gente humilde
Otro versículo que quiero que vayan es en 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 1. Vamos a empezar en versículo 10. Hay muchos pasajes que podemos seguir, hermanos, sobre el ministerio, y todos somos instrumentos como Juan el Bautista. Mira, había muchos problemas en la iglesia de Corintio, de allí, y escribió Pablo esto por medio del Espíritu Santo de Dios, y tuvo que decirle a la gente: mira, ustedes están pensando que yo voy a seguir este ministerio de esta persona, o a Pablo, o a esta, pero ustedes están enfocándose en la cosa que no deben enfocarse. Mira lo que nos dice: deben de enfocarse a Cristo. Versículo 10, vamos a estar ahí, a empezar a nuestra lectura. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa, y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que por los de Chloe, o así se dice, perdón, Chloe, que hay entre vosotros, gracias hermanos, vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crespo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, no, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El punto es esto, hermanos: como en Juan de Bautista y Pablo en ese día, había dos ministerios, ¿verdad? Juan el Bautista estaba diciendo: ay, todos están yendo a Cristo. ¿No quieres que tu ministerio se engrandece y se aumenta? Y él dijo que no. Yo soy nomás para preparar a Cristo. Y hasta Pablo dice que yo no fui crucificado. ¿Por qué dicen que ustedes son? Yo soy de Pablo, pues yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo. No, todos son instrumentos, esclavos, instrumentos de Jesucristo. ¿Te acuerdas en el libro de Judas? Hasta Judas, el medio hermano de Cristo, dijo que fue esclavo. Ninguno es más superior que el Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos. Hermanos, con otros pasajes quiero ir en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, empezando 5:5. Amén. Cuando están ahí, indiquen con amén. Segundo de Corintios 5:5. Ay, perdón, hermanos, creo que agarré la cita. A ver. Ay, perdón, 4. Eso es porque yo dije 4. Yo dije, agarré esa cita. Segundo de Corintios 4, 5 a 7. Lo siento, hermanos.
Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que, hermanos, ¿qué dice el texto? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y no voy a leer versículo 7. Pero hermano, el punto es que nosotros como predicadores del Evangelio, todos somos, en un aspecto, o a los niños, o lo etcétera, vamos a predicar a Cristo y nosotros no predicamos a nosotros mismos. Debemos de humillarnos y predicar a Jesucristo, a Él como el Señor. Vamos para atrás a Filipenses, esto con quiero terminar, hermanos. Filipenses 3, 2 a 16. Aquí es un ejemplo de una persona humilde, hermanos. De Pablo, el que tenía chance para dar orgullo en su carne, para decir, oh, yo soy más grande. Mira lo que él habla aquí en Filipenses capítulo 3, versículos 2 a 16. Es muchos pasajes, pero oyen lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Acuérdate, el Jesucristo siempre da mucha gracia a las ovejas que están quebrantados por su pecado, pero a los robos rapaces tiene su más fuerte condenación. Y Pablo también, como un buen pastor, hace esto. Como el buen pastor, Jesucristo está siguiendo su ejemplo. Hermanos, cualquier buen pastor va a hacer esto. Va a guardar a las ovejas y también pelear contra los lobos. Mira lo que dice en Filipenses 3:2. Y hablando de la humildad también. Mira, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos de la circuncisión, que los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo, mira, si estas personas quieren decir, oh, pues yo conozco de esto. Hermanos, no sé si ustedes se acuerdan, voy a pausar aquí. Yo no sé si se acuerdan, había unos falsos personas que, hermanos, y yo puedo decir que dicen, si tú no dices el nombre de Jesucristo como fue Yeshua Mesías, no estás diciendo lo correcto. Y mi respuesta a eso es que ustedes, si quieres decir eso, pues habla en hebreo, habla en griego, porque eso es lo original. ¿Usted va a hablar así o va a hablar el lenguaje que Dios te dio para predicar el evangelio? Hay una gente que quiere mezclar al evangelio cosas que no deben. Y estas gentes se creen que tienen un poquito más entendimiento. Oh, porque yo sí sé que eso fue el verdadero nombre de Jesús, que si tú no dices, tú estás en pecado. Y Pablo dice, si tú quieres hablar ahí en ese nivel, yo te puedo decir mucho más. Yo soy, según la ley, irreprensible. Yo soy un fariseo de fariseos, pero yo no confío en la carne. Pablo, aunque él tenía muchas oportunidades de ponerse orgulloso en la carne, por su conocimiento y todo, él no hizo eso. Él se humilló. Y contra esos lobos, les tuvo sus palabras más fuertes. Mira, en versículo 7, continúa este pasaje. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia?
las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento que Cristo Jesús, mi Señor, ahí está personal, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo a mi propia justicia, que es por la ley, sino las que por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberle ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a los que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ahí termino. Juan el Bautista, su primer lección que quiere dar a nosotros es que no tiene celos a Jesucristo y su ministerio. Hasta en ese tiempo él siempre apuntaba consistentemente a Cristo. Y como Pablo y ellos, todos los grandes hombres y mujeres que fueron usados de Dios, tenía esa misma mentalidad. Humíllanse ante la mano de Dios y Él los exaltará enaltecido, hermanos. Amén. Con eso vamos a terminar y nos ponemos de pie y nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca de la presencia de Dios. Y vamos a dar gracias a Dios por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Padre, venimos ante ti como pueblo unido en el mismo bandera de Jesucristo, queriéndote dar gracias, Señor, esta mañana por haber una lección por Juan de Bautista, por las escrituras de Pablo, Señor, todos los esclavos de ti, Señor, sobre la humildad. No hay que tener celos en el ministerio, Señor. Ayúdanos y quítanos esos celos que tenemos por otros hermanos en la iglesia, porque todos somos esclavos y instrumentos para glorificar a nuestro Dios. Somos una iglesia y debemos de ser unidos en la verdad, unidos en Cristo. Hay una fe, un Señor, un bautismo, Señor, y está sobre solamente en nuestro Señor y la persona y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a tener esa humildad en nuestros hogares, humildad sobre nuestros pecados y que seamos listos para confesar nuestros pecados a ti, Señor, y luego confiar en Cristo para que tenemos esa comunión en ti más dulce, mucho más cada día que crecemos en ti. Señor, bendice a tu gente la predicación de tu palabra. Te pido que tú acuerdas por tu Espíritu Santo, a cada persona aquí, que traes de memoria esta lección de la humildad, como miramos en Juan 3, Señor, de Juan el Bautista. Que él tuvo humildad, Señor, y que él también dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo me mengüe. Señor, que queremos poner nuestro nombre bajo y exaltar al nombre de Jesucristo. Despídonos de este lugar, pero nunca vamos a estar despedidos de tu presencia, porque tú estarás con nosotros desde el hoy hasta el final y a los siglos. Y todo el pueblo de Dios dice:
Amén. Están despedidos, hermanos. Que Dios lo bendiga.